Continuamos, amigos televidentes. Tenemos la presencia de Verónica Espinosa, subsecretaria de Gobernanza del Ministerio de Salud Pública, a quien le damos la bienvenida. Señora subsecretaria, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la noticia del momento es que se estaban vendiendo medicamentos con un incremento en los precios. El Ministerio de Salud Pública e incluso la Superintendencia de Control de Poder de Mercado había anunciado determinados tipos de inspecciones para determinar estos hechos. ¿Cuál es la realidad de la milanesa al momento de hoy? Bueno, es importante entender el momento en el que estamos actualmente. Estamos en un proceso de transición del anterior reglamento de regulación y fijación de precios a la implementación del nuevo reglamento, en el que se hacen algunos ajustes para tratar de eliminar unas distorsiones que existían, que se generaron con el anterior reglamento de fijación de precios. Si bien ha existido información de que los medicamentos han incrementado su precio, es importante comunicar a la población que eso no es cierto. El gran porcentaje, la gran mayoría de los medicamentos que realmente tienen un uso terapéutico, que tienen una función para tratar las patologías, las enfermedades comunes de la población, van a tener una reducción en sus precios. Con la nueva metodología va a existir una disminución de en promedio el 30% en el grupo más grande que hemos considerado los medicamentos estratégicos. Pero vamos por parte. Usted dice que no es cierto el incremento de los precios. A lo mejor no es cierto en relación de que no existe una disposición oficial de incrementar los precios. Pero a la hora del té, a los usuarios, a quienes compran las medicinas, han sufrido ese incremento de precios. Es decir, en algún lado se está dando. Si no el rumor, si no este hecho, no se hubiera presentado como noticia. Sí, exactamente. Por eso mismo tenemos que entender el grupo de medicamentos en los que puede haber sufrido o puede haber existido este incremento. Hay otro grupo de medicamentos que corresponden a un régimen que se conoce como liberado. Son los medicamentos que no tienen necesariamente una utilidad terapéutica. Ahí están shampoos de caspas, algunas cremas que tienen en realidad algunos usos cosméticos, que son considerados medicamentos, pero que no tienen esta característica de estratégicos. Estos medicamentos no tienen una fijación o una regulación por parte del Estado. No es el Estado el que determina su precio, sino que ellos, en base a los estudios de mercado, a la cantidad de competidores, definen el precio que tiene que tener el medicamento. Es en este grupo de medicamentos donde aparentemente existe o puede existir algún incremento. Cabe aclarar que en la anterior regulación los medicamentos todos tenían fijación de precios, no había este régimen liberado. Entonces, este régimen liberado, obviamente pueden haber, de lo que tenemos conocimiento, porque deben notificar a la autoridad, al Consejo de Fijación de Precios, del cual el Ministerio de Salud es parte, si es que existe cualquier modificación de los precios. Entonces, de lo que nosotros hemos recibido notificación de un universo de 4.700 medicamentos, apenas 233 notifican cambios. Estos cambios en algunos casos son reducciones, en algunos casos se mantienen, hay variaciones mínimas, y en algunos casos han habido incrementos. O sea, los incrementos se van a dar en los liberados. Pero me llamó la atención algo, subsecretaria, cuando usted me dice, en algunos casos, se va a reducir en un 30% el precio. Reducir en un 30% es un porcentaje importante. Esto significaría que evidentemente el usuario, quien va a comprar, se va a beneficiar. Pero ¿qué tan viable, qué tan factible, qué tan sostenible es mantener una producción nacional de esos medicamentos con una disminución del 30%? Bueno, el 30% es un promedio. Existirán reducciones variables dependiendo del grupo de medicamentos. Pero si es un promedio, igual es un promedio importante, ¿no? Sí. ¿Cómo se calcula ese 30% de reducción? La metodología que se utiliza es aplicar de todos los precios de un grupo de medicamentos. Por ejemplo, el paracetamol. De todos los paracetamoles que tenían diversos precios, se toma una mediana, haciendo una fórmula específica, no es exactamente tan sencillo, pero se aplica una fórmula matemática y se determina una mediana. Entonces, lo que sabemos es que existían antes presentaciones que tenían precios más altos, pero también presentaciones que tenían precios más bajos. Entonces, si hay un grupo de medicamentos, de paracetamol, por ejemplo, que podían comercializarse y producirse a precios más bajos, deberíamos preguntarnos por qué habían paracetamoles que se comercializaban a precios mucho más altos. Entonces, esas distorsiones no eran comprensibles. Es decir, si es que yo puedo producir a $1 un medicamento, implica que con ese dólar yo estoy teniendo ganancias. Le pregunto algo para ser más precisos. ¿Estas distorsiones se daban como consecuencia de una producción de medicamentos de producción nacional, donde la distorsión era específica, o en la media
lo que disparaba eran los medicamentos importados en relación a ese mismo tipo de medicamento, el ejemplo. Sí, en realidad lo que habíamos identificado es que generalmente las distorsiones a la alza, quienes tenían los precios más altos eran los productos importados. Entonces, en realidad, la producción nacional que demostraba realmente sus costos de producción tenía precios más bajos y en realidad habían costos elevados, en algunos casos injustificados, en los medicamentos importados. Pero eso me lleva a una siguiente pregunta. Dentro del mix de medicamentos que se ofrecen al interior del Ecuador, la producción nacional es un componente mucho menor a la oferta de medicamentos importados. O sea, y ha pasado mucho tiempo. El mismo reglamento de fijación de precios ha sido un proceso, un vía crucis. Creo que durante los 8 años de la Revolución Ciudadana recién estamos hablando de un reglamento de fijación de precios ya formalmente. Es decir, se va a cambiar este mix. Mayor medicamento de producción nacional, menor medicamento importado, casualmente incluso para hablar de un cambio de la matriz productiva en un tema tan sensible y social como este? Bueno, no sé si soy la mejor persona para responder esta pregunta. Este es un ámbito más bien del sector productivo, pero en realidad una de las apuestas que nosotros hemos hecho desde hace algún tiempo es precisamente migrar hacia una producción nacional, no solamente por el componente del cambio de la matriz productiva que beneficia evidentemente al país, sino también porque la necesidad de tener una soberanía en producción de medicamentos es importante. Ningún país produce el 100% de los medicamentos que utiliza, pero el tener una mayor producción, una mayor capacidad de producción nacional garantiza que tengamos siempre un abastecimiento necesario de medicamentos y obviamente que los precios sean menores. Entonces, nosotros sí confiamos en que la industria nacional pues se desarrolle y genere este abastecimiento que necesitamos porque es parte del derecho a la salud. Subsecretaria, una última pregunta. Ayer recibí un boletín de prensa de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos en la mañana antes de saber que íbamos a tener esta entrevista. Según ellos, ellos dicen que garantizan pues los precios de acuerdo a las regulaciones y el reglamento de la fijación de precios y que más bien estas distorsiones se dan por los medicamentos importados. Pero también tocan un tema que es fundamental, el tema de los medicamentos que tienen que ver con enfermedades catastróficas o enfermedades, tienen un nombre específico para estas enfermedades que sobre todo les da a los infantes. Claro. En ese sentido, ¿se está garantizando medicamentos para las enfermedades, para la atención de las enfermedades catastróficas de parte del Ministerio de Salud Pública? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que eso es algo que tenemos que resaltar de la gran labor que ha hecho el gobierno y el Ministerio de Salud en el acceso a medicamentos. Como nunca antes, la inversión en medicamentos y particularmente en estos medicamentos que son de costos muy elevados para las enfermedades catastróficas, como por ejemplo el cáncer o las enfermedades raras, es gigantesca. Hemos hecho esfuerzos gigantes no solamente para poder abastecernos de los productos de manera oportuna y tener abastecidas a nuestras unidades, sino también para poder garantizar que estos medicamentos sean realmente los mejores para esa condición particular de la población. Ahora, en cuanto a las enfermedades catastróficas, sí, pero en cuanto a las enfermedades raras, tengo versiones por personas que están involucradas en la atención de pacientes en cuanto a enfermedades raras, que los medicamentos todavía tienen precios elevados y que no son de fácil acceso a familias que por lo general responden a sectores vulnerables de la población en términos económicos. Eso es así, los medicamentos para las condiciones raras generalmente son medicamentos monopólicos y por esta condición, además importados que no son de producción nacional, de tecnologías muy complejas y tienden a tener costos muy elevados. En las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública y de la Red Pública Integral, la cobertura de estos tratamientos es gratuita, lo que representa una inversión gigantesca para el gobierno y para todos los ecuatorianos, pero obviamente es parte del derecho a la salud que tiene que ser garantizado. Subsecretaria, muchas gracias.